señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, hoy es jueves y tocan la sección fija, epopeyas y próceres, y nosotros aprovechamos para meternos en algunos de los temas de actualidad. Luis, antes de que avancemos a otro tema, nosotros pasamos un video de un señor que mostraba la leche carnesio, sí, en el escudo. Tú sabes que supe, y eso lo resaltó el encargado de Efemérides y Patria, que la bandera que se pone en ese tipo de propaganda comercial no debe tener escudo. Oh. No debe tener escudo, está prohibido que tenga el escudo. ¿Pero prohibido por qué? Porque ya Porque es un producto comercial o algo así. Sí, sí, exacto. Igual que o sea que se hace eco de la simbología. Sí. O hace referencia a la simbología, pero no, porque como es un producto comercial. No con el escudo. Ah, pero eso no se sabía, ni Sí, yo tampoco. igual que la bandera sin escudo. De los comerciales, por ejemplo, de la presidencia, pues yo he estado criticando eso. No, eso está incorrecto. Pero hay una bandera sin escudo que es para la gente, para los barcos que navegan, que no son nacionales. Esa es una bandera que cuando ellos están llegando a puerto deben poner. Sin escudo, Sin porque escudo. entonces es como una especie de pleitesía al país que llegan. Sí, sí. Ah. Y son normas internacionales del derecho marítimo internacional. Ahora, lo que no es norma internacional, No. norma internacional, sino muy nacional, una bandera, yo creo que fue Alicia que presentó una bandera que en una institución por ahí, flotando sin el escudo. Eso eso no es una norma nacional ni internacional. Incluso es una vagabundería criolla. Pusieron una bandera sin escudo en un lugar de Canadá y los canadienses pidieron las debidas excusas cuando se les reportó que eso no era normal. Bueno, ya que nos metimos en la bandera, vamos a poner un pedacito de... hay una referencia de unos artistas en un programa que están hablando de la bandera mexicana. Y entonces, dice, a propósito, hay un país, y se refería, entonces, que tiene el libro de los evangelios abierto. Entonces es la única bandera del mundo que tiene. Sí, la nuestra. Que es la nuestra. Entonces, vamos a poner eso, a recrearnos un poquito, director. Acuérdate que en la Asamblea Constituyente no es... Digo que yo me vine con algo aquí de contrabando. Símbolo patrio. Ahí está el Oye, revés, con perdón. lo que sé de México, porque mi esposo es mexicano, estaba al revés. Estaba al Lo revés. primero. Un detalle. Lo primero. Qué hermosa tu bandera. Algo que me encanta de mi bandera es el águila, símbolo de intervención divina, y la serpiente siendo devorada por el águila. Es una promesa de que siempre Dios va a hacer su voluntad buena en mi país. Pero quiero preguntarte algo. ¿Sabías que hay una bandera de un país, no muy lejano de acá, que su escudo es una Biblia abierta en los evangelios? Ay, no lo sabía. ¿No sabías? No lo sabía. Bueno, pues yo te voy a invitar a que veas esta historia. Vamos a verla. Al igual que muchos países, República Dominicana tiene un escudo en su bandera, pero hay algo que tiene este símbolo patrio que difícilmente se encuentra en otra bandera del mundo. El escudo tiene en su centro la Biblia abierta en el libro de los Evangelios. Yo creo que es la única bandera en el mundo que tiene ese libro simbolizando la religión cristiana. La bandera fue ideada por nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte Díez, y fue plasmada así en el juramento trinitario que ellos hicieron el 16 de julio de 1838. Cuando él y 8 compañeros tomaron ese juramento, que en el nombre de la Santísima, Augustísima, Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Todo esto tuvo una razón de ser, ya que República Dominicana se independizó de Haití, nación que tenía otras creencias religiosas y otras costumbres. El vudú, y era completamente distinta a la formación haitiana y la religión haitiana a la nuestra. Por eso los de aquí se sentían inspirados por Dios, porque teníamos una nación que era integrada por... Bueno, en esencia, realmente, la bandera dominicana con su escudo, con su libro de los evangelios, la Biblia,
en medio. Realmente eso debemos reverenciarlo, debemos sentirnos orgullosos. Y muchísimos traidores que en todos los tiempos aparecen, realmente asumir un poquito de conciencia, o por lo menos de respeto. Sí. Usted podrá tener la conciencia dañada, pero qué sé yo, respete un poco los símbolos patrios. Y corresponde a las autoridades respetarla y hacerla respetar, no irrespetarla y permitir que otro la irrespete. O sea, es una barbaridad. Ha llamado la atención en ese sentido el sacudión, si se quiere, que algunos sectores ha estado el presidente del Senado de la República, sí, otras instituciones, el presidente del Instituto Duartiano, el doctor... el canciller de la República. El magistrado Wilson Gómez, el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, y otras voces autorizadas del país se han quejado, como es natural, de esta situación. Ojalá, y bueno, y el gobierno dio dio instrucciones para que el ministro administrativo José Ramón Peralta, que envió una comunicación a las gobernaciones, a los ministerios, ojalá que esto se haga cumplir y se respete realmente. Pero esto no debería ser solamente de boca, esto debe tener alguna sanción. Ya se determina, se ha comprobado que cuando no hay consecuencias a nadie le importa, ni esto ni nada. Y realmente las cosas tienen que tener, las irregularidades o las violaciones deben tener sus consecuencias para que realmente no se repitan las violaciones. Hay, por ejemplo, lo que está de moda en el día de hoy en la política, el elemento nuevo, es el audio de una conversación del expresidente o pasado presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, en una conversación con Henry Merán, que los dos son de la corriente leonelista. Y bueno, como Merán es el vocero y como Maldonado fue pasado presidente de la Cámara de Diputados, se está quejando, él advierte de que hay una lista ya de empleados de oficina del bloque leonelista que entiendo que ahora... incluso se va a constituir formalmente. Que se va a constituir formalmente como a la fuerza del pueblo. Bueno, pues que hay una lista para cancelarlo. Entonces dice, ya eso es un tema, una especie de regla de oro en la Cámara de Diputados, de respetar al personal de apoyo de los bloques políticos, de los distintos partidos políticos. Y entonces resulta que, muy indignado, llama a Maldonado a Merán y le dice, mire, háblese con el presidente de la Cámara, yo lo he llamado varias veces, él no me ha respondido o no lo he conseguido, lo voy a seguir llamando, pero, y muy indignado, dice muchísimas cosas ahí. Que lo que se ha tratado de resaltar es lo que él dice. El lenguaje molesto de él, que no está bien, pero peor está lo que otro, ¿no? Él puede decir cualquier cosa a partir de ahí, ya. Pero a partir de que le cancelen su gente o de que haya retaliación política y después de la conversación. Señores, esto es violatorio desde todo punto de vista. Es una conversación Recordemos privada. En Estados Unidos, en un momento donde las instituciones, hasta determinado punto, en determinada fecha, las instituciones se respetaban y se hacían respetar. Digo hasta determinado punto porque cuando le robaron las elecciones primero a Al Gore, y después a Hillary Clinton. Entonces, bueno, ya que después una sentencia, un asunto que el máximo tribunal de justicia, todo ese tipo de cosas, bueno, pero en sentido general, las instituciones son fuertes y las normas se cumplen en los Estados Unidos en sentido general. Y cuando no se cumplen parece que aprendieron un poco de la dominicana, una dominicanada aparentemente. Entonces, bueno, allá un presidente tuvo que renunciar sencillamente porque le cogieron una grabación, el famoso escándalo Watergate. Sencillamente unos periodistas hicieron unas investigaciones y después
se le dio seguimiento, se comprobó que efectivamente un partido estaba grabándole a otro. Sí. Y entonces eso... Espionaje telefónico. Espionaje telefónico, y eso dio lugar a la renuncia de un presidente. Y renunció sencillamente para que no lo destituyeran. Para alguna gente, Luis, el tema del espionaje telefónico aquí es se dice que es tan normal, y esta grabación hecha pública lo revela, pero realmente eso está penado por la ley. Está penado por la ley. Aparece como una cosa normal, porque los gobiernos, eso no es desde ahora ni del de ahora, sino hace mucho tiempo, los gobiernos, en vez de penalizar esto, en vez de sancionar y castigar y perseguir esto, lo que hace es que se meten en el paquete y contratan los servicios. O sea, ya no solamente agencias privadas de grabación. Exacto. Es todavía peor. Que ya no solamente no utilizan exclusivamente los servicios oficiales ya que se tienen, como una cuestión de seguridad del Estado, que es normal. Porque depende del uso que se dé. Sí. Porque no es el asunto de que se grabe o no se grabe tales o cuales conversaciones, porque aquí los teléfonos, por ejemplo, de todas las figuras públicas, generales, comunicadores, políticos, todo el mundazo, se oye toda la conversación. El asunto está en el tema es el uso que se dé a eso, Claro. Porque si usted está haciendo una determinada investigación que no sea para retaliación política, para uso político, sino para uso de Estado, esa es otra cosa. Pero es que aquí lo que pasa es que eso se generaliza, se cualquieriza y se rastreriza, del término rastrería. Entonces se hace toda vagabundería con eso sin que haya necesidad, sin que haya razones ninguna y sin que haya, como establece la norma, una autorización de un juez. Sí, porque podría estar autorizado por un juez. Pudiera ser autorizado para un caso de que haya un crimen, un asunto de Estado. O que se sospeche que hay una conspiración. Una conspiración donde el Estado... Pero el juez tiene que exigir que haya causa probable. Exacto, que haya causa. Pero resulta que no, aquí, repito, no solo se usan las agencias públicas, las agencias que tienen los gobiernos, sino que entonces se permite y se usan. Sí. Y se le da dinero por eso, se le paga por esos servicios. Las agencias privadas. Varios amigos que tienen esas agencias, algunos ligados al gobierno, otros desde fuera. Y los gobiernos, la gente que tiene un poquito o un tanto de poder, pues también se crean sus propias agencias, porque eso va proliferando. Ya. Las hay tradicionales de algunos amigos que tienen mucho tiempo en eso y bueno, especialistas. Y han crecido en ese ejercicio. Claro, y siempre dan su servicio a todo el que le contrate de los servicios. Pero entonces los gobiernos tienen sus amigos que se interesan por las conversaciones ajenas y entonces se interesan tanto, se entusiasman tanto que crean sus propias agencias. Y entonces ya funcionan unas y otras. Algunos lo aguantan un poco, no las utilizan tanto, después cambia el gobierno, bueno, pues la utilizan entonces dependiendo de muchas cosas, pero de todas maneras no deja de ser grave, de ser algo pecaminoso y algo realmente indelicado. Y bueno, resulta que ya porque legisladores que pertenecían a un determinado partido político, en este caso el partido de gobierno, porque los intereses están compartidos y el partido se partió real y efectivamente en dos pedazos. Entonces, unos escuchando a los otros. ¿Con qué propósito? Por Dios, ¿cómo es posible que se incurra en este tipo de cosas? Con los recursos públicos, con los impuestos que se le cobra a la gente. En una democracia más madura e institucionalizada, el hecho sería un escándalo mayor. Ese y muchos otros sería un escándalo. Esto toca siempre a la misma hora, porque es una alarma que se ha puesto. Yo se la quito y vuelve otra vez. Pero bueno, gaje del oficio. Así es. Entonces, ¿cómo es posible? Dura un ratito ahí, después viene y se quita. ¿Cómo es posible que se utilicen los servicios o los fondos públicos para este tipo de cosas y además para
retaliar. Si hay unas reglas ya que la práctica es que las he escrito, no están rubricadas, de que los empleados de un bloque, de un partido contrario, de oposición, o de un partido amigo, pero que tiene representación en el Congreso, se le nombra a su gente o se le respeta a su gente. ¿Cómo usted va a venir ahora? Que vamos a cancelar. Eso realmente es echarle más limón a la herida. Limón con sal, las dos cosas. Entonces eso, que es una pena, porque generalmente cuando hay estas rupturas políticas, se ve al de adentro como más enemigo y más adversario que el otro que estaba en la acera del frente y que real y efectivamente formaba parte de la oposición. Yo me estoy preocupando muchísimo por ese tipo de cosas, por el lenguaje virulento que se está usando, y no excuso a ninguna de las partes, porque me preocupa la situación, las tendencias que se están dando en la región. Hasta hace 10 días Chile, una de las economías más estables de la región, estaba tranquilo. Fíjate, el fin de semana estalló una azonada, 18 muertos, cientos de heridos, presos, propiedades destruidas y una inestabilidad que está generando una crisis de gobernabilidad. Lo que pasó igual en Ecuador, en Nicaragua, y uno no quiere eso para el país de uno. Claro, pero en el caso de Chile, en Bolivia, en Chile fue porque subieron los dineros del metro, los pasajes. Y la gente se encolerizó y llegó a esos Pero extremos. nosotros no estamos escapando a eso. Acuérdate que la presión del dólar tiene impacto en todas las estructuras de precios. Sí, y a propósito del metro, se mandó al Congreso un proyecto, una iniciativa para un préstamo de $100 millones para comprar los vagones para la otra línea del metro que está a medio camino. Entonces, está terminada desde hace tiempo. Esas cosas, aquí el endeudamiento público está cada día subiendo. A mí me preocupa muchísimo. Es un tema a preocupar, aunque a algunos no les preocupa. Pero de todas maneras, si el metro lo tenemos a medio talle y ha habido hasta cierto punto un retraso con esto, hay que pensarlo 2 veces, porque si no hay dinero de otro lado, de algún lado hay que buscarlo. Y entonces es bueno que se haya pensado, quizás un poquito tarde, pero se ha vuelto a pensar en el metro. Y bueno, que aprueben eso. Yo no sé quién lo pagará y cómo lo pagarán, pero ya que han cogido tanto cuarto, que cojan $100 millones más, siempre que sea para una obra tan importante, tan trascendente como la del metro. Bueno, pues nada, vamos a ir a pausa y volvemos para puntualizar algo sobre el tema de Bolivia. El tema de Bolivia, que acaba de hacer sus elecciones con el famoso voto automático o electrónico. Hay problemas. El voto del sistema del fraude, de ese mismo. Allí hay problemas. Allá hay problemas, como aquí poco ha pasado, ¿verdad? Para lo mucho que se hizo. Sí. Porque lo mucho hasta... Dicen que Dios lo ve, porque Dios lo ve todo, chingo mucho. Entonces yo creo que otro que ve eso, otro que no es Dios, lo mucho, ¿verdad? Sí. Así le contestaba yo a alguien que escribiendo a propósito de la vagamundería que hicieron con las elecciones. Y entonces alguien que estaba defendiendo lo indefendible. Entonces digo, coño, pero que a lo mucho hasta el diablo lo ve. Porque yo no voy a decir que Dios hay que ve lo mucho. Dios lo ve todo. Y a los irresponsables, a los fraudulentos, a los ingratos, pero como no los conoce, bueno, déjame, yo no quiero trazarle pauta a Dios, pero vamos a la pausa mejor. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno.
Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera. Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. Bueno, en sentido general, dice la prensa de hoy que Danilo Medina queda como líder absoluto del PLD. Parece que va a ser proclamado presidente. La otra dice que el PLD inicia nueva etapa bajo el mando de Danilo, con cruciales comicios en mayo. Lo que quería decir de Bolivia, para ligarlo con esto, es que en Bolivia hay un problema con el asunto del voto automatizado. La OEA ha dicho que eso amerita una segunda vuelta, que se vaya a una segunda vuelta, porque hubo un asunto ahí como, allá no fue que, no sé si fue que se frizó como aquí, en un momento o comenzó a sumar como aquí, pero una de las dos cosas, el asunto es que se ha desestimado, eso refuerza lo que se entiende debe ocurrir en el próximo proceso electoral dominicano, que está pautado a 3 caídas. La que pasó, la que viene en febrero En febrero. y la otra elecciones municipales. Las municipales en febrero. Y después vienen las nacionales, las presidenciales en mayo. De que ese tollo de sistema automatizado fue un fraude, el mismo sistema como tal fue un fraude, o si no fue manipulado por fraudulentos. Y no estoy diciendo que sea la Junta Central Electoral. Realmente uno se pudiera preguntar, bueno, pero puede haber fraude sin Junta, sin la participación de la Junta. Sí, porque realmente desde fuera, estos son sistemas que se pueden accionar desde fuera. Por ejemplo, aquí se denunció, el Varguita, el senador de Espaillat, denunció que aquí habían unos rusos. Los rusos no tenían que venir para eso. Desde allá o desde cualquier sitio podían manipular el sistema. Porque como eso no se auditó, que se quiso vender como que era la panacea, que no era posible accionarlo, que al mismo tiempo pudieran haber 2 transmisiones, 2 líneas de transmisión. Bueno, otros que saben de eso, nosotros, ni tú ni yo sabemos de eso, pero otros han dicho que sí, que eso es posible y mucho más. Y que todos esos sistemas son vulnerables. Muy, muy frágiles. Que son vulnerables, que pueden ser asaltados de una forma u otra. Y entonces no es que se le eche la culpa para nada a la Junta, sino que a lo mejor la Junta ha sido tomada de tonto útil por otros que han estado manejando los intereses o en beneficio de sus intereses manejando las cosas. Pero ya, si eso no sirvió en Bolivia, ya se determinó que no sirvió aquí. Luis Abinader ya lo dijo, y junto a Abinader no se puede dejar solo a Abinader en eso. Abinader dijo que si, él dijo porque a otros le hicieron fraude y pasó, que esa partecita como que lo han dejado así, está aceptando Luis Abinader que hubo fraude en las elecciones pasadas. Él dice, a otros le hicieron fraude y se quedó así. A nosotros no nos van a hacer así, porque nosotros no vamos a aceptar eso. Y
Si nos hicieran eso, aquí no habría paz social. Eso dijo Luis Abinader en un reciente encuentro. Lo dijo, ¿saben dónde lo dijo? En el viejo local del PRD que ocupa actualmente el Partido Revolucionario Socialdemócrata, fundado por Atoy de Camps, en la Independencia, en la Bolívar, con la que baja del Palacio. Que ha sido... Casi Doctor Delgado. Casi Doctor Delgado. Casi Doctor, exactamente, a una casa, a un colmado más bien. Ajá. A un colmado de la Doctor Delgado. Ahí lo dijo Luis Abinader el pasado domingo, donde el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, lo proclamó como su candidato para las próximas elecciones. Entonces, para evitar ese tema de que le roben candidatura y elecciones a nadie y que se complique el tema de la paz social, lo que hay es que el inservible sistema o infuncional para los fines, sistema del voto automatizado, que eso no se ha aplicado. Digo que pocos países lo usan, perdón, que no solamente pocos países lo usan. No recuerdo si fue Argentina o cuál de ellos fue que lo declaró inconstitucional, porque lo declaró inconstitucional porque no había garantía de la voluntad popular, de la expresión de la voluntad popular. Entonces el constitucional, en ese sitio que creo que fue Argentina, estuve leyendo hace poco, pero ahora que fueron tantos países que están ligados a, que lo han desestimado, porque otros lo han desestimado, pero uno de ellos, del grupo, lo declaró inconstitucional. Aquí quizás no lleguemos tan lejos, pero por lo menos coger y votar eso, aunque costó muchísimo cuarto, igualito que los otros equipos, porque aquí debe legislarse, prohibido comprar equipo y gastar cuarto en eso. Debería, porque alguien se lleva unos cuartos, porque eso no es gratis tampoco. Le hacen gastar al Estado muchísimo dinero y alguien se beneficia de esas compras. Alguien, yo no sé quién, alguien. Pero ¿por qué le cogen el gustico al asunto? Y vuelve y compran, y vuelve y compran. Y eso es un problema. Y bueno, decía que el Danilo Medina ha subido el liderazgo. Bueno, claro, Danilo, el presidente de la República, fue que dijo recientemente, y yo le voy a ganar. Tengo la victoria en el bolsillo. Y que tenía la victoria en el bolsillo, que yo le iba a ganar. Después dijo, Gonzalo va a ser presidente. Él no se acordaba que el candidato es Gonzalo. Entonces hay muchos olvidos. Como hay muchos olvidos, yo quiero recordar algo que me mandaron a propósito de cuando el presidente Danilo Estás Medina, memorioso tú. Sí. ¿Cómo era ¿quién era que decía? Bueno, creo que era Juárez o Vinicito o los dos juntos, que decían estaba prohibido olvidar, algo así. Algo así, sí. Prohibido olvidar. Bueno, pero bueno, de todas maneras, cuando Danilo fue llevado ya como candidato, proclamado por aclamación, no participó en... Entonces ahí eso en el 12. En el 12 le estaba agradeciendo al presidente Leonel Fernández, era presidente todavía, le estaba agradeciendo el que lo había apoyado. En otro cortito por allá se conoce de que él ha dicho que hizo más por el presidente Fernández, hizo más por la candidatura de él, Danilo, que por la candidatura del otro, suya, de Leonel. Entonces, pero aquí se refiere a otras cosas, era cuando él lo definía como presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, del que acaba de renunciar, pero por demás resaltaba las condiciones, la obra y las realizaciones de su gobierno y se comprometía y juraba continuar la obra. Porque quizás por aquello era lo de continuar lo que está bien. Entonces, bueno, ya sabemos el eslogan de campaña. Pero sería bueno para recrear un poco, porque hay gente que olvida. Yo soy medio olvidadizo, pero que me mandan cosas y me refrescan memoria. Y tú te entusiasmas para me entusiasmo para aquellos que son olvidadizos. Vamos a recordar también. Director, vamos a mandar algo interesante ahí. Leonel, líder y presidente de nuestro partido.
En este momento me comprometo a continuar y a mejorar su obra de gobierno. Sus esfuerzos por construir una economía próspera y un Estado moderno y democrático, juro aquí que no se perderán. Compañero Leonel, estoy convencido que la historia honrará sus méritos como un gobernante que supo conducirnos en una de las etapas más difíciles del mundo contemporáneo. Compañero Leonel, líder y presidente de nuestro partido. Bueno. Bueno, tú sabes la historia. René Arque es aficionado a la orfebrería histórica, porque él es un orfebre de la historia. Se va a esos pequeños detalles. Sí, que se habla de que el papel aguanta todo, pero las aspiraciones aguantan todo, cuando son solo aspiraciones. Ahora, lo que no aguanta todo es el poder. Cuando ya usted tiene la mandurria en la mano y se cruzó la tricolor en el pecho, bueno, pues ya a partir de ahí, sencillamente, hay olvidos. Hay olvidos que realmente hacen mucho daño y que realmente no caen bien. Hay olvidos. Sí, la gente debería respetar eso, lo que es la memoria histórica, aceptar que las palabras pronunciadas tienen un peso, porque bueno, incluso en la Biblia y los dice, compromisos, además de los compromisos son, y la palabra empeñada, es para no solo recordarla, sino para respetarla. Entonces, esas cosas tienen valor. Ya, porque los hombres, ya nos quitamos el bigote. Tú tienes el tuyo todavía, Danilo, pero ya cuando comienza a salir cana el bigote, entonces, no, mira, el general se lo quitó, yo me lo quité. Y entonces, porque antes... Voy a contemplarlo. Tú lo contemplarás. El pelo en bigote, de que era, eso valía un muchísimo. Pelo de bigote. Un pelo de bigote valía muchísimo. Pero ya no se respeta eso. Y la palabra empeñada mucho más se respetaba. Nada de eso se respeta. Y entonces cuando esas cosas entran en el olvido, y ahora que hay tanto Alzheimer, ya me encaquilló Tú sabes que lo político... La famosa, la enfermedad esta que le cae el Alzheimer, que le cae a tanta gente. Cuando hay eso en grado sumo, en muchísima, peor todavía, en sentido general, y esa es una enfermedad que está de moda. Sí. Tú sabes que los políticos haitianos tienen una expresión que se ha hecho parte de la cultura del país. ¿Políticos haitianos? Sí, sí. ¿De qué época? No de toda la época. ¿Cuál es? Yo te firmé el papel, pero mis pies no. Mis pies no. Después de... Porque ellos ponen el pie en polvorosa después. Sí, o sea, que creer en la firma del haitiano es problemático. Sí. No, y los acuerdos internacionales ellos no... Tampoco lo cumplen, ellos no lo mucho cumplen. menos. Es una característica de ese país. General, bueno, pues venimos ahora con epopeyas y próceres, general Félix Paniagua, su responsable. Y bueno, en ocasión de la fecha de fundación de las Naciones Unidas, hay datos interesantes y el general nos pone al tanto. Una de las instituciones que debemos recordar que hoy cumple 74 años de haberse fundado ya de manera jurídica, porque siempre el mundo ha tenido equilibrio. Si vamos de la paz de Westfalia, ya en el siglo A pesar de los desequilibrados, el mundo ha tenido equilibrio. Obligatoriamente, si no es el equilibrio del poder, el mundo se convierte en un infierno, como lo dice la Biblia, el Apocalipsis llega. No, y la Segunda Guerra Mundial estalla cuando fracasa un intento de una primera organización internacional, la Liga de Naciones. La Liga de las Naciones nace con el nuevo orden de 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Entonces, en 1815 fue la primera gran confrontación del siglo XIX. El 1815 fue totalmente una revolución social cuando cae el Imperio Napoleónico y comienzan a repartirse Europa. Y nosotros dependíamos en América, éramos todavía una sociedad totalmente rural, casi indígena, como decimos. Sí. Entonces teníamos que ver con las instituciones del viejo continente.
tanto de España, tanto de Francia, y específicamente Francia e Inglaterra, que manejaban lo que se llama la hegemonía mundial y el comercio. Ya Estados Unidos todavía no había surgido en América, y ya España se encontraba totalmente en desfase en el orden económico y militar. Entonces, en 1815, que llamamos la paz de Teherán, es lo que se hace el equilibrio del poder que se tiene hasta 1870. Con esa guerra franco-prusiana entre franceses y lo que es Alemania, la Prusia, el imperio germánico, el viejo imperio otomano también. Entonces eso hace que se pierda el equilibrio del poder y da al traste con la Primera Guerra Mundial, y después de la Primera Guerra Mundial se crea la Liga de las Naciones, que por cierto Estados Unidos no lo firmó, cuando ya era un país totalmente pujante que tenía que ver con el equilibrio mundial. Y había crecido a costa de la debacle europea de la Primera Guerra. Totalmente. Allá ellos nacen como potencia económica, aunque no militar. Para su participación en ella tuvieron que comprarle 20.000 fusiles todavía a Francia, porque no tenía la cantidad de fusiles, ni siquiera un ejército, sino una guardia nacional, aunque tenía una gran marina, para sus intereses más geopolíticos de su hemisferio con la ley del garrote. Y acuérdese de las dos tendencias norteamericanas, la gente que entendía que Estados Unidos debía ocuparse de sus asuntos internos, había estado prevaleciendo en la política pública del país. Incluyendo Wilson. T.J. Wilson no quería intervenir, sino que quería consolidar lo que es su América Morena o su traspatio estratégico. Entre ellos entramos nosotros en el cuadro. Ahora, siendo más pragmático, al darse la gran confrontación del 39, que es una guerra totalmente europea, y Estados Unidos entrar en ese conflicto en el año 41, más en el 42, con ese triple eje, es decir, Alemania, Japón e Italia, entonces se forma una gran alianza, pero es de los países europeos. Y Estados Unidos pues tiene que entrar por el ataque de Pearl Harbor, ya de manera directa. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el mundo cuando ven el desequilibrio? Y algo que yo quiero, que de ahí nace la ONU, y por eso estoy hablando del antecedente. Y quiero enseñarle al mundo, en este caso a nosotros, esa gran fotografía que se llama El Encuentro de los Tres Grandes, en el mes de febrero de 1945, es que se va inclinando la balanza de que rompen el gran eje, y ahí se juntan, aunque de ideas diferentes, el presidente de los Estados Unidos, Winston Churchill, Roosevelt, que ya es un hombre que está al borde del sepulcro, ahí se nota ya enfermo. Roosevelt. Eso es en Crimea. Me pareció esa foto de Churchill. Ocupado incluso por Rusia, Crimea, que es un país totalmente eslavo, y esa es la Junta de los Tres Grandes. Eso en febrero de 1945, donde se juntan Churchill, Stalin, que es el jefe del Estado ruso, el gran aliado, dará ellos en el Asia, y se ve entonces ahí el presidente de los Estados Unidos. Ahí ya se comienza, ¿qué vamos a hacer con Europa? ¿Qué vamos a hacer con Alemania? ¿Qué vamos a hacer con los aliados vencidos? Cuando Estados Unidos todavía no ha terminado las guerras en el Asia, pero Rusia ahí se compromete con no apoyar a Japón, porque ellos hacen frontera. No obstante, Rusia no atacó a Japón, pero también fue neutro. Esa es una fotografía muy interesante, porque ahí es que se comienzan a dar los primeros pasos para una institución que trajera el equilibrio del mundo después de esa gran guerra. Y de ahí es que nace la Hasta ONU. ese momento no había una instancia que pudiera, como las Naciones La Unidas. Liga de las Naciones, pero ya había fracasado. Había fracasado. Claro, porque no se cumplieron los acuerdos. Cuando Alemania invade a Polonia, la Liga de las Naciones, que era presidida en sí por el país más fuerte, que es Inglaterra, no Francia, le visita. Chamberlain, me parece que era el primer ministro. Ensayo general y ellos dicen, no, nosotros vamos a meter donde quiera, es hacer la gran Alemania que nosotros entendemos, porque necesitamos espacio para nuestros objetivos nacionales. Este propósito se cumple con las Naciones Unidas, diríamos, a diferencia de la Liga anterior y la otra instancia que es la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esa nace en el 47, esta nace primero. Sí, pero que tiene propósito también de resolver conflictos y de mediar situaciones difíciles, aunque en el caso de la OEA, en la práctica, y nosotros somos en ese sentido hasta cierto punto testigos de esa situación,
ha servido de soporte para determinados intereses, especialmente norteamericanos, cogida como instrumento, pero en su esencia ha fracasado, es un órgano fracasado. Yo diría que ha tenido grandes problemas, pero también ha jugado su papel. Ha Esa jugado su Carta papel. Democrática de la OEA de 1992 ha permitido que el poder civil, específicamente en esos ejércitos del Cono Sur, se ha establecido. Y en la caída de Trujillo la OEA fue vital. La OEA es fundamental, lo que pasa es que nosotros buscamos la parte El que no gran nos éxito. conviene. Cuando se viola el TIAR aquí, cuando se viola el TRAR en Argentina, pero nosotros tenemos que ver también esa paz de Nicaragua, esa paz que se ha establecido. O sea, en algunos lugares y algunas crisis ha funcionado, pero uno lo dice aquí, por ejemplo, en función de la guerra del 65, el papel penoso de la tenemos que verlo Pero también. acuérdate que un embajador dominicano firmó eso. Sí, que fue Bonilla Jatile. Exacto. Sí. O Ahora, sea, la incompetencia de la OEA son nuestras incompetencias. me gustaría otras fotografías ahí, muy interesantísimo, de la ONU. Esa es la primera reunión que se da en el 1941. Pues yo veo allá en el fondo a la derecha, el tercero a la derecha, ese no es Negro Trujillo. No, señor, ahí son ¿Pero todos. cuánto se parece desde ahí aquí? Está, la está presidiendo el primer ministro, el canciller inglés, y eso se hace en un barco que se llama el Príncipe de Gales. Y es donde se hace, en el 1941, los primeros ensayos para hacer lo que se llamó la Carta de San Francisco. Ya ahí vemos donde están el embajador, es decir, el primer ministro inglés, el primer ministro ruso y el francés, donde están enviando una comisión a San Francisco de California para firmar, para ya orquestar lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Esa es la firma del Pacto Bryan. Esa es la firma del Pacto Bryan, que es el antecedente de la Carta de San Francisco. Vamos a la otra imagen, por favor. Es el logo que se escoge para las Naciones Unidas. Nótese que ya se ve el hemisferio. Y se escogió luego que tuviera su sede en Nueva York como país de mayor contribución, porque allí quien tiene la contribución es el que tenga mayor peso económico, es decir, su Producto Interno Bruto depende de su colaboración. Por eso se escogió la Gran Manzana de Nueva York. Vamos a una pausa con su anuencia. Es el primer secretario general de la OEA de 1945, un día como hoy, 24 de octubre de 1945. Yo estuve en el 86, justamente en la sede de la Organización de Estados Americanos, porque yo fui director de Centro MICA. Centro MICA, que es un órgano del gobierno dominicano y de la OEA, realmente había un acuerdo entre el gobierno dominicano para la creación de ese centro, microfilmación, restauración de libros, fotografía y documentos, y microfilmación también. Y bueno, yo estuve allá. En la Secretaría General de la OEA. Secretaría General de la OEA. Muy interesante. En la condición de director general, y me recibieron por allá en su momento. Un muchachito metido en cosas grandes. No, pero en cosas muy tiempo, grandes, interesantes. En esos tiempos. Mira, vamos a la pausa, volvemos. ¿Cómo no? Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora, el sabor de
Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, con el permiso general, tenemos una invitación nos hacen de la Gobernación del Banco Central, en la persona de Héctor Valdés Albizu, con motivo de conmemorarse el 72º aniversario de la institución. Entre otras cosas, va a tener la puesta en circulación de 2 libros interesantes, uno del maestro de la pintura Julio George, Una vida por el arte. Esto es de la autoría de Mariana de Tolentino, y el otro, Dominicanos, de la autoría de Pedro Antonio Valdés. El Valdés apellido me parece que puede ser un familiar del gobernador, ¿verdad? Esto va a tener lugar en la sala de lectura de la Biblioteca Juan Pablo Duarte el próximo martes 29 a las 6 de la tarde. Así que gracias por esta invitación, por allá debemos estar. Así es que... Eso es parte del nuevo orden, porque para salvarse uno tiene otro que fracasar. Banquearse otro. Sí, y ahí es que parte que ese Producto Interno Bruto nosotros crece, producto de que Europa queda totalmente destruido con la Gran Guerra, y entonces nosotros entramos en el cuadro estratégico de vender desde azúcares hasta especies a Europa, y hasta sangre se portó a Europa porque no había. Esas fueron las danzas de los millones. Y ahí viene la danza de los nuevos millones, que cae, que se paga la deuda externa y nace entonces un banco central y una junta monetaria para poder llevar a cabo las negociaciones internacionales con el mercado paralelo de divisas. Y ahí nace nuestra moneda del 47, igual que el Banco Central. En esos tiempos la azúcar era la espina dorsal de la economía. Sí, era una economía de postre. Ya no es así. Azúcar, café y cacao. Ahora eso ha variado bastante. Volviendo con la ONU, nos gustaría las imágenes, señor director. No, las imágenes de la ONU, por favor. Entonces, el primer secretario general de la ONU era un europeo de belga, aunque tuvieron una participación, pero se escogió como primer secretario general con asiento en San Francisco de California todavía, donde un 24 de octubre, hasta que se hace ese gran edificio, adornado por un gran caballo que dona la Rusia comunista en ese entonces. Me gustaría otras imágenes. En este caso, porque ya ahora la sede está en Nueva York. Esta es la sede de Nueva York, de la ONU actual, ahí están las 152 naciones, que hoy son 192. También aprovechamos, ya saliendo de la OEA, de que un día como hoy nace el generalísimo Trujillo. Nace el 24 de octubre del 1891, siendo el tercer hijo. Era día de fiesta nacional. Era día de fiesta nacional, y Trujillo logró, como jefe del Estado, como por parte, a que se le nombrara ministro plenipotenciario, embajador plenipotenciario, para asistir a la primera firma de la Carta de San Francisco. Y aquí se hizo la propaganda de que se había hecho porque Trujillo había nacido un 24 de octubre, cuando eso no lo determinaba Trujillo. Ahí vemos a Trujillo, que nace en 1891, ingresa a la Guardia Nacional el 18 de diciembre de 1918 como segundo teniente de la Guardia Nacional, por recomendación de su tío Plinio Pina Chevalier, que en ese entonces trabajaba como encargado del Servicio de Inteligencia de la Guardia Nacional, y su otro tío, Teodulo Pina, era un abogado de mucha prestancia, que hace que le busquen una plaza de oficial. O sea que Trujillo entra como segundo teniente a la Guardia Nacional después de ser jefe de guardia campestre del ingenio de Boca Chica, que con el tiempo fue de él. Ahí lo vemos vestido de teniente, y después de 12 años en la Guardia Nacional, es decir, del 18 al 30, ahí lo vemos juramentándose con 38 años de edad como presidente constitucional de la República, el 16 de agosto de 1930. Ahí está su vicepresidente, y ahí está Mario Fermín Cabral, un miembro de la oligarquía que era presidente del Congreso.
Ya Trujillo. Ya lo vemos en sus años, finales. Y ahí lo vemos ahí como termina 31 años después. Ahí lo vemos, a fuego limpio empezó y a fuego limpio terminó. Entonces ahí está cargando su féretro. Ahí vemos a Bardé Hilario, ahí vemos a la Jara Burgos cargándole. Bardé Hilario y la Jara Burgos. Sí, y hoy descansa el sueño de los elegidos, donde pronto en el cementerio del Pardo, que es su tercer sepelio, porque primero se enterró donde mismo nació, en el Parque de Piedra Viva, y después fue llevado a finales del 61 en el Père Le Chain, en Francia, al lado de Boyer, y a la familia mudarse para España, pues se llevó allá. Franco posiblemente va a estar muy cerca de él. He oído decir a Calira Che un día, lo oí decir que eres el único dominicano vivo que ha asistido a los 3 entierros de Trujillo. Sí, a los 3. Lo que queremos recordar que Trujillo nació un 24 de octubre y aunque entre luces y sombras marca un hito de la historia nacional, como la ONU marca un hito de la historia mundial permanente. Esas figuras, esa foto que tenía anterior, hay varias figuras conocidas ahí. Ahí está la Jara Burgos cargando el cadáver. No, la otra, la última. Valdés Hilario, se nota que eran coroneles. Eso era levantando el féretro, pero había una foto donde estaban... Si el control master no la pone, más o menos. Muy breve, muy breve. Pues hay varias familiares de él. No, esa es la otra. Donde... Sí, ahí se ve Emilio Ludovino Fernández, que era oficial también, atrás de la Jara Burgos, que ya era contraalmirante retirado. ¿Ese quién está de frente? Ese era Pedrito Trujillo, que se ve, y ese era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y se ve el playboy dominicano. Rubirosa. Ramfi detrás de Balaguer. Se ve el coronel Sánchez Rubirosa, era Pirulo, sobrino de Rubirosa, que era el asistente de Ramfi, se ve a Balaguer. Bueno, gracias, general. Nos vemos a las 11:30 de la noche, como siempre. Vamos a repetir esta conversación, estos datos históricos del general Félix Paniagua, en otra entrega a través de los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Mañana nos vemos. Yo le...